¿Qué es el financiamiento mixto y por qué es importante? El financiamiento mixto es el uso de capital catalítico proveniente de fuentes públicas o filantrópicas para atraer o aumentar la inversión del sector privado en el desarrollo sostenible. Aquí, el círculo gris muestra la financiación para el desarrollo, también conocida como capital catalítico. Estos recursos son proporcionados por organizaciones públicas con un mandato de desarrollo, como ser USAID, u organizaciones filantrópicas como la Fundación Gates. Se despliega en condiciones concesionales, es decir, por debajo de las condiciones del mercado, a menudo en forma de subvenciones o préstamos blandos o con intereses bajos. Por ejemplo, a través de estructuras financieras mixtas, estos fondos se utilizan para movilizar capital privado adicional. Por ejemplo, de un banco comercial, como Citibank, un administrador de activos, como Natixis, o una compañía de seguros, como Allianz. Los recursos privados, en forma de deuda o capital, se invierten en términos comerciales a precios y condiciones de mercado. Por ejemplo, un préstamo a una tasa de interés del 6 o 10% durante 5 años, si esas son las tasas y condiciones de mercado en un país determinado. En otras palabras, todos los riesgos están considerados e incluidos en el préstamo. Hay 3 componentes principales en una transacción de financiamiento mixto: el apalancamiento, el impacto y el retorno. Comencemos con apalancamiento. Por apalancamiento nos referimos al apalancamiento financiero. En otras palabras, cuánto capital comercial ha sido movilizado con cada dólar de capital concesional o catalítico. El apalancamiento es una función del contexto. Es importante saber que los múltiplos de apalancamiento pueden diferir según los sectores y las geografías. Por ejemplo, digamos que estamos planificando construir una planta hidroeléctrica localizada en Vietnam y necesitamos recaudar capital para este proyecto. Podríamos apuntar a recaudar un total de $40 millones, de los cuales 10 millones serán capital concesional, como por ejemplo de una inversionista de impacto que no busca un rendimiento total del mercado, y $30 millones que provienen mediante capital comercial obtenidos de varios bancos comerciales en Vietnam. El múltiplo de apalancamiento para la planta hidroeléctrica sería 1 a 3, es decir, por cada $1 de capital concesional se movilizan $3 de capital comercial. El segundo componente en una transacción de financiamiento mixto es impacto. El impacto es cuando la transacción genera una contribución positiva hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los ODS. Los ODS son un marco común para guiar los objetivos de desarrollo de cada país. Las agencias de desarrollo, por ejemplo, tienen el impacto en el desarrollo como su referente. Cuando se trata de transacciones de financiamiento mixtas, no todas las partes necesitan compartir el objetivo de impacto o la intención de generar desarrollo. Volviendo a nuestra planta hidroeléctrica, el banco comercial en este escenario puede estar participando únicamente para diversificar su cartera, y no así porque creen en la transición energética. La transacción global, en su conjunto, debe tener un impacto positivo alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. El tercer y último componente de una transacción de financiamiento mixto es el retorno financiero o rentabilidad. Los retornos financieros para cada parte involucrada en la transacción pueden variar desde tasas concesionales, es decir, rendimientos o retornos bajos o blandos, hasta tasas de mercado. Por lo tanto, los modelos de negocio subyacentes deben tener flujos de efectivo que con el tiempo le puedan pagar a los inversores. Con nuestra planta hidroeléctrica como ejemplo, los inversores de impacto pueden estar dispuestos a sacrificar los rendimientos financieros si los resultados sociales y climáticos son prometedores, mientras que los inversores comerciales pueden buscar tasas de mercado y estar menos interesados en los resultados sociales y ambientales de la transacción. En resumen, las 3 características distintivas de financiamiento mixto son el apalancamiento, el impacto y el retorno. La financiación mixta suele reunir a diferentes inversionistas, pero cada uno de ellos mantiene su propio perfil de riesgo. Ayuda o filantropía, impacto a inversores sociales e inversores comerciales. Es así que estos inversores se unen en una estructura de financiamiento mixto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el financiamiento mixto no es una panacea. No es una solución o remedio para todos los objetivos de desarrollo sostenible. En otras palabras, la financiación mixta no es mágica. Es una gran herramienta para sectores y proyectos que tienen la capacidad de generar ingresos. Los ingresos variarán según el sector y la geografía.
Retomando el ejemplo de nuestra planta hidroeléctrica, hay un camino claro para generar flujos de ingresos medibles y confiables. Estamos proporcionando un servicio y recibiendo un pago de los clientes. Por el contrario, en los sectores sociales, como el saneamiento o la educación, a menudo no hay un camino o modelo claro para generar rendimientos financieros. Si deseamos construir y administrar una escuela primaria, por ejemplo, lo más probable es que dependamos, al menos en parte, de fondos públicos, subsidios y/o donaciones. Será un desafío convencer a un inversor comercial que realice una inversión. Las finanzas mixtas pueden hacer que una transacción sea menos riesgosa y/o puede mejorar los rendimientos para algunos inversores que participan en ella. Sin embargo, las finanzas mixtas no pueden cubrir un modelo de negocio que no logre capturar o generar valor económico y a su vez monetizarlo. Hay que recordar que alguna de las partes en la transacción debe estar comprometida con ella por motivos de desarrollo y por tanto podría renunciar en gran medida a los retornos. Por lo tanto, los flujos financieros generados de la transacción pueden dirigirse hacia la parte que requiere un retorno comercial o de mercado. Las estructuras de financiamiento mixto pueden no ser la respuesta para reducir la brecha de financiación para todos los sectores, pero la financiación mixta puede ayudar a movilizar recursos y capital comercial en aquellos segmentos que sí generan ingresos y están cercanos a ser financiables.